episodio número 6 y nos tocó los percentiles y sus ejemplos. Nuestro equipo está conformado por Citlali y un servidor. A continuación le seguirá qué son los percentiles y para qué sirven. ¿Qué son los percentiles? Los percentiles son una medida estadística utilizada para comparar datos, que consiste de un número del 0 al 100, que indica el porcentaje de los datos que son igual o menor de determinado valor. Los percentiles son un número muy conocido por su uso en los percentiles de crecimiento, como por ejemplo, si un bebé pesó 65, está en 65 percentil, está en un 65% de los bebés que pesan igual o de la misma edad, que pueden ser que sean de la misma edad o del mismo peso hacia abajo. Pueden ser de esa edad o peso o menor que ellos. Si es un percentil de 80%, hay bebés que pesan, que se es el 70%, que pesan y miden igual o menor que el 70%. Bueno, ¿para qué nos sirven los percentiles? Los percentiles nos sirven o nos ayudan para saber dónde se sitúa, como por ejemplo el peso, la talla de una persona, o por ejemplo un niño, en comparación de otros niños de su mismo sexo, edad y raza. Si el pequeño se sitúa en un percentil de 50, significa que es la medida o en la media de la población que se hizo el estudio. Un percentil de 25 significa que el 25% de la población o de los niños que se hayan hecho tienen menos talla que él, como por lo tanto un 75% más tienen tallas más que él. Si un porcentil de 90 es un total de 90%, quiere decir que la población mide menos, pero nos quedaría un 10% que mediría más. Los percentiles en realidad nos sirven para comparar los datos de lo que queramos comparar sobre, como en este caso que fue el peso y la talla, pero también podría ser las estaturas o las edades. Eso es lo para que nos ayudaría, o en realidad es lo que sirven los percentiles. ¿Cuál sería la fórmula básica para calcular los percentiles? Bueno, la fórmula básica que sirve para calcular los percentiles es la siguiente. Sería L diagonal N 2 puntos 100 igual a P. ¿Qué significa la L o por qué se representa de esa forma? Sería ir explicando. La L nos representan los números menores de datos que tenemos. La N es el total de datos que tenemos. Y el 100 es el número que queremos llegar a alcanzar o que llegamos. Y que tenemos que dividirlo para alcanzar el percentil. Bueno, la siguiente fórmula o esta fórmula que se dirá en estos momentos sirve para dar paso al ejercicio y saber qué significa cada componente de la que conforma. La fórmula para los datos agrupados sería la siguiente, que es PK igual a lit más KN sobre 100 menos phi menos 1, cerrado en que sobre phi.
qué significa cada cosa de los que se ha mencionado anteriormente. El I significa el límite interior de intervalo que contiene al percentil. Phi menos 1 es la frecuencia acumulada en la clase anterior del percentil. Phi es la frecuencia en la clase que contiene el percentil. C es el tamaño de intervalo de clase. B menos A. N es la suma de frecuencias absolutas. Y K es igual a los números, como quien dice, del 1, 2, 3 hasta el 99. Bueno, dado esta breve explicación, continuaremos a seguir con el ejercicio para cómo resolver con ayuda de una tabla de frecuencias para resolver los datos agrupados de los percentiles. Por los agrupados, por datos agrupados. Entonces los agrupados los explicaré con una tabla de frecuencia. Entonces la fórmula que voy a utilizar para esto, es P K igual a LIMI C KN sobre 100 menos F y menos 1 sobre F1. Ahora bien, les explicaré un ejercicio utilizando la tabla de frecuencias. Vamos a hacerla acá. De frecuencia. Como nuestra fórmula solamente nos pide ¿cómo se llama? Nuestra fórmula nada más nos pide la frecuencia absoluta, el número de intervalos y la frecuencia absoluta acumulada. Entonces yo nada más me voy a basar a lo que me pide esta fórmula. Entonces así es como pero pues obviamente voy a identificar todos los elementos que tiene nuestra tabla de frecuencia, que va a empezar por el intervalo, la marca de clase, nuestra frecuencia absoluta, nuestra frecuencia absoluta acumulada, nuestra frecuencia relativa y nuestra frecuencia relativa acumulada. Ok, nuestra marca de clase la representamos con la X, la frecuencia absoluta es FI, frecuencia absoluta acumulada FI, pero va a ser mayúsculo. La frecuencia relativa va a ser H minúscula y la frecuencia relativa acumulada va a ser H mayúscula. Entonces aquí vamos a identificar nuestros intervalos, pero claro, como lo acabo de mencionar, nada más vamos a identificar lo que es nuestros intervalos, el número de intervalos, nuestra frecuencia absoluta y nuestra frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a identificar esto. Va a ser 5.2,6.1. Este va a ser nuestro primer dato o nuestro primer intervalo. Este va a ser nuestro número 2, que es 6.1,7.0. Nuestro va a ser 3. Vamos a identificar 6 intervalos. Vamos a nada más tomar como referencia 6 intervalos o 6 valores. 7.9, nuestro número 4 y nuestro número 5, 6. Va a ser 7.9, 8.8, 8.8, 8.9, 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
9.7, 9.7, 10.6. Acá en nuestra marca de clase vamos a poner el punto 65, 6.55, 7.45, 8.35, 9.25 y 10.15. Acá va a ser 3, 5, 9, 7, 5, 3. Y van un total de n, el número de intervalos va a ser 32. Vamos a sumar todos esos y vamos a tener 32 datos que son nuestros agrupados. Va a ser 3. Entonces de aquí nada más vamos a ir sumando la frecuencia. Para sacar la frecuencia absoluta acumulada, vamos a sumar, como no tenemos otro número anterior, entonces pasamos el mismo 3 del primer intervalo, lo pasamos, después vamos a sumar 5 más 3 nos va a dar 8, después vamos a sumar 9 más 5 más 3 que nos va a dar 17, después vamos para sacar el otro vamos a sumar 7 más 9 más 5 más 3 que nos va a dar 24 y así sucesivamente vamos a ir a sumar hasta que nos dé, hasta para que modo de que nos dé acá en la frecuencia absoluta acumulada nos tiene que dar nuestro número que es 32. Entonces si no nos sale bien esto, entonces no va a ser agrupado, no vamos a poder agrupar bien. Entonces acá después va a ser 29 y al final nos tiene que dar el número 32, que es este. Nos tiene que dar ese número. Y acá nada más vamos a sacar 0.094, 0.156, 0.281, 0.219, 0.156, 0.094. Entonces, ya aquí, como igual vamos a hacerlo como acá, se van a sumar este con este y así sucesivamente. Entonces acá, como no hay, como expliqué, como no hay un número anterior a se va a pasar el mismo, que va a ser 0.094. Acá sumando esto y esto nos va a dar 0.250. Sumando esto nos va a dar esto y esto nos va a dar 0.581. Y acá sumando esto y esto nos va a dar 0.750. Sumando igual, acá como lo hicimos anteriormente, nos va a dar 0.906 y acá nos va a dar 1. Entonces, ahora sí, para encontrar ahora vamos a localizar el percentil, para calcular el percentil P80, o sea que tengo el lugar 80. Entonces vamos a usar esta fórmula. Lo que vamos a ver, ahora vamos a hacer esta tabla, pero vamos a sustituir los valores conforme a nuestra tabla de frecuencia. Como mencioné anteriormente, nada más vamos a buscar este y que va a ser el número de intervalos, la frecuencia absoluta y la absoluta acumulada. Entonces vamos a proceder a sustituir nuestros valores. Entonces, que va a ser K, que es igual a 80, y N es igual a 32, que es el total de los datos. Esto entonces es que es el total de los datos. Entonces vamos a proceder a sustituir. Vamos a hacer K por N entre 100, igual que ahora sí vamos a empezar a sustituir, que va a ser 80 por 32 sobre 100, que va a dar un igual de
25.6. Con este valor vamos a encontrar la frecuencia acumulada que se aproxima al 29. ¿Qué quiere decir? Que vamos a empezar a agarrar del 29, vamos a empezar a agarrar 25, 26, 27, 28, 29. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra posición, ahora, el valor va a valer que está en la posición número 5, que va a ser y es igual a 29. ¿Qué quiere decir? Que ese va a ser, vamos a ir explicando. Entonces, ahora vamos a decir que C es igual a 9.7 menos 8.8 igual a 0.9. Que F I es igual a F4, que es esta, que va a ser 1, 2, 3, 4, que va a ser el número 24. Entonces va a ser igual a 24. Ahora sí, ya vamos a empezar a sustituir todo. Ya teniendo estos valores, que los sacamos claramente de nuestra tabla de frecuencia, ya vamos a empezar para modo de buscar cuánto vale nuestro percentil 80, que va a ser, la sustitución va a ser así. P, que es el percentil 80, igual a 8.8 más 0.9 por 25.6 menos 24. Entonces, ¿qué nada? Vamos a tomar este valor. Vamos a tomar el valor que nos salió, que fueron, ¿qué? 25. Este valor, vamos a agarrar este. Lo que multiplicamos, el número 80 por el 32 dividido entre 100 es este. Entonces lo vamos a agarrar por el intervalo que está en la posición F4, que es 24, sobre 5, que el intervalo va a valer a 5, o sea, la FI, o sea, la frecuencia acumulada, la absoluta, va a valer 5, nos va a dar un igual a 9.088. ¿Qué quiere decir? Que nuestro percentil 80 va a valer o va a tener el 9.088. ¿Esto qué quiere decir? Que el 80% va a valer menos de los datos, o sea que va a ser menos de los datos analizados, de los que recaudamos, pero el 20% sobrante va a ser mayor a los datos agrupados.